Muy buenas noches, paisano, paisana, ¿cómo andan ustedes? Espero que todos anden bien, es un gusto saludarlos nuevamente, darles la bienvenida a este programa y como también lo hago siempre, las gracias a toda aquella persona que de una u otra manera hace posible a este programa. Y como nací entrerriano, orgulloso de mi tierra y todo lo que ella encierra en oficios campechanos. Vaya pues pa' mis paisanos, sean mayores o gurises, y poniéndole matices, estará sin un demoro. ¿Quién les habla? El gato moro, conservando nuestras raíces, programa fundamentado en rescatar, recordar, preservar y difundir nuestras tradiciones, nuestras vivencias, nuestras costumbres. Y bueno, esta noche estamos en vivo acá en el canal, pero presentándole una grabación donde voy a estar charlando sobre ello y sobre sus imágenes. Y esto fue una iniciativa de Mauro Payer, a quien le agradezco el pensamiento ese, de filmar una carneada de esas caseras que decía que tal como esas carneadas, como son las sierras, de a poco se van perdiendo y es muy lindo tener por ahí alguna imagen. La verdad que Mauro se tomó ese tiempo para ir a hacer todo eso, y no solamente eso, sino que también hizo el asado. Y salió muy bueno. La verdad, no sé si fue suerte de principiante o sabe hacer carne, pero salió muy bien. Bueno, vamos a las imágenes, ¿no? Ahí ya las estamos viendo, este, con algunas cosas ya bastante modernas, ¿no? Después en algún momento voy a estar hablando de las carneadas como se hacían antes. Y bueno, eh, ahí ya el animal prácticamente cuereado, estamos en los detalles finales. Después viene la serreada, donde se corta el animal por la mitad y bueno, también eh, la sacada de los menudos, para aquellos eh, que conocen el ambiente campero, porque hay muchas cosas que se nombran por el ambiente campero y que hoy no mucha gente conoce esos vocabularios. Por eso a veces aclaro esto, porque yo por ahí sé decir cuando me refiero al cogote el azotillo, y muchísima gente no sabe lo que significa el azotillo. Y bueno, volver a los tiempos por ahí, cuando vivían mis padres, cuando allá en el Dole hacíamos esas carneadas, siempre se tomaban medianamente 2 días para carnear. Uno era para carnear la vaca y el cerdo o el chancho, como le quieran llamar. Y el otro día era para la choriciada y bueno, también freír la grasa. Pero después seguían varios días más con los trabajos, como también se adelantaba mucho los trabajos, había muchos trabajos previos por hacer. Una de las cosas que tal vez muchos no sepan, que la sal venía en bolsa y venía muy gruesa, prácticamente como un grano de maíz, algo así. Y bueno, eso era imposible condimentar con esa sal. Mi madre por ahí ponía una camada sobre una mesa y con una botella de vidrio ella iba apretando esa sal, reventándola hasta dejarla semi fina, así como viene hoy la sal parrillera, y de esa manera se hacían esos trabajos en forma previa, digamos. Lo otro que se hacía previo también era el tema de la juntada de leña. Por ahí en aquellos años había marlo, se juntaban los atados de biznaga, hasta la caña por ahí del girasol, que no era mucho lo que se sembraba porque se sembraba solamente girasol para comer, y normalmente eran las cabeceras de los maíces. Y bueno, después de cortarle la cabeza del girasol, se cortaba también la caña, y esto o podía llegar a servir para armar una troja para entrojar el maíz, como también para hacer juego. Y
bueno, otras cosas son de las cosas que yo me estoy acordando en este momento. Leña también, por supuesto. Y después se usaba mucho, cosa que hoy ya creo que no se ve más en ningún lado, el tema de la bosta de vaca que se usaba para quemar. Cuando la bosta de vaca estaba oreada, ahí había que ir a los rodeos a dar la vuelta, dejarlo unos días más para que se oree del otro lado y después se embolsaba y se guardaba. Y esto normalmente se usaba para el tema de calentar agua en las ollas esas de fundición que estaban entre una parecita y ahí era para calentar agua, para la carneada, para pelar el chancho, como también podía ser para carnear algún lechón y como también se hacía para lavar la ropa porque no había lavarropas en aquellos entonces, entonces se calentaba agua. De esta manera servían esas bostas de vaca secadas con anterioridad y hasta allá en el Pago, me acuerdo, le solían decir el ñandugay petizo para no decir que estaban haciendo juego con bosta de vaca. Bueno, eso medianamente era la previa. Bueno, también se solía en las carnicerías de campo, por ahí se pedían los triperos cuando el carnicero no los ocupaba, se limpiaban con anterioridad, casi no se compraban los triperos como se compran ahora. Se limpiaba la tripa del animal que carneaban los carniceros para tener después una reserva para embutir para el día de la carneada. También se le pedía al carnicero la parte donde termina el intestino grueso, por así bien decirlo, o la tripa gorda, como le quieran llamar, se pedía la morcona, y esa era para hacer los quesos chancho, todas esas cosas, que prácticamente hoy, nosotros por lo menos prácticamente no lo hacemos, por ahí, por la falta de tiempo, por la falta de personal, y bueno, voy detallando un poquito de lo que me acuerdo, cómo eran aquellas carneadas, se juntaba la sangre para hacer la morcilla, también con los cueritos esto se hacía picado, se hacía la morcilla blanca, como le dicen algunos, o el chorizo blanco, simplemente. Y bueno, ahí estamos viendo en las imágenes, la postada, donde todos colaboran. Y yo me acuerdo, volviendo a los tiempos pasados, que yo creo que ni siquiera el balido del animal o el grito del chancho se perdía. Todo se consumía, todo se aprovechaba. ¿Y por qué digo que ni el balido? Porque el grito del chancho solía escucharlo algún vecino y no faltaba la oportunidad de ir a ver qué, o pedirle alguna cosa al vecino, y bueno, mal tenía que ser el otro vecino para que no lo convidara si estaba de carneada para que se quede. Y bueno, por eso digo yo que ni siquiera el balido o el grito del chancho se perdía. Muchísimas cosas. Se salaba, por ejemplo, los huesos, con carne, por supuesto, para poderlos guardar, porque no había freezer en aquellos entonces. Otra cosa que se salaba y se guardaba era el tocino. Ese, más de algún paisano que me está escuchando y que ha vivido aquellas épocas, sabe que era costumbre de hacer el tocino frito, cosa que ya hoy no se ve y los médicos también te lo prohíben por el tema del colesterol y un montón de cosas, pero era muy habitual de pasar por una casa o cerca de una casa a la tardecita y olfatear, como dice Saúl Guanchul por ahí, el olor a tocino frito. Bueno, eso también era una forma, una comida y de aprovechar. Y después de la carneada, después de la choriceada y todo eso, se seguían haciendo cosas. Por ejemplo, la sida de jabón. Servía todo cuerito que había sobrado. Me acuerdo que hasta veces, cuando sobraba algún poco de grasa del año anterior, media rancia a veces, para seguir comiéndola, eso todo se lo metía a la olla, se lo hervía, se le echaba soda cáustica para cortar y eso, de esa manera se hacía el jabón blanco, o sea, el jabón para lavar.
Y de ahí había que echarle la cantidad justa de soda cáustica, porque mientras le echaba de menos, no se cortaba el jabón, o sea, no se separaba, porque el jabón es el que flota arriba y los otros sedimentos se van abajo. Pero mientras no le echas la cantidad suficiente de soda cáustica, esto no ocurre. Y si le echas de más, puede llegar a salir bien el jabón, pero decían que era dañoso para las manos. Mirá vos cómo se cuidaba aquella gente de alguna manera ya en aquellos años. Después se vertía en un recipiente, se sacaba con una jarra, ese jabón se echaba en alguna de esas bateas de cemento normalmente, se lo echaba ahí, se lo dejaba enfriar y luego, después de unos días, se lo cortaba en panes, en cuadros y de esa forma se lavaba. Cuando todo, por supuesto, era lavado a mano, no había jabones en polvo, no había jabones líquidos y mucho menos de hablar ahora de esos baja espuma que se usan en los lavarropas. Y bueno, un montón de cosas, pero siempre, como decía al principio, se ahorraba y no se desperdiciaba nada. Y bueno, ahí ya seguíamos viendo imágenes, la gente trabajando, cada uno medianamente en su oficio, diría yo, de alguna manera, se van. Hoy, algo que quiero acotar o que quiero agregar, que hoy las mejores partes del animal o las mejores carnes, las mejores pulpas, van al freezer para la cocina. Y cosa que antes iban para el salame. Y la segunda parte, o sea, la carne de segunda, se le hacía chorizo común. Prácticamente todo se hacía chorizo. Hoy se guarda mucho en los freezer y prácticamente usamos para el salame la parte que sería en aquellos entonces para el chorizo común. Pero aún así creo que se puede comer y no hay ningún problema. Esto de que dicen que tiene que ser tal porcentaje justito de cerdo o de vaca, o que tiene que ser la mejor carne, o que no tiene que tener vena, creo que es cuento. Se puede comer igual, quizás no sea la misma calidad, pero sabiendo condimentar y si la carne está en buenas condiciones, las cosas salen bien. Además ahora hay mucho menos peligro de errarle, porque en aquellos años, yo me acuerdo, mi madre era la que salaba, y que por ahí se le calculaban los kilos de carne picada. Miren ustedes, no había una balanza para pesar la carne, o sea que había que hacer todo a cálculo. Y bueno, uno decía, estos son como 70 kilos, el otro decía, no, es mucho más, el otro decía, no, para mí que no llega, y ahí eran las discusiones. Y mi madre para la sal, en lo demás no recuerdo bien, pero para la sal tenía una medida, que era un puñado de sal por cada 5 kilos. Y bueno, pero ella estaba ahí entre la espada y la pared, tenía que ver a ver que cuántos kilos eran. Bueno, después por supuesto se hacía alguna albóndiga y se probaba para ver si estaba o le faltaba más sal. Y bueno, otra cosa que también era muy tradicional, echarle pimienta en grano, cosa que ya hoy, por ejemplo, yo no lo uso porque la mayoría de la gente no lo come o no le gusta, entonces se echa la pimienta blanca pero ya molida. Y bueno, así voy hablando de las cosas que, mirá lo que anda girando ahí. Oh, ¿para qué le habrán puesto caballo? Decía, bueno, ahí miró la cámara. No, y eso nos falta porque hay que levantar el ánimo, porque si no se pone muy triste la carneada. Y bueno, como ven ustedes, todo el mundo con alguna broma, con alguna joda, pero colaborando como se hacía antiguamente. Y bueno, yo creo que mucha razón tenía Mauro cuando decía que había que filmar estas cosas para que esto no se pierda, para que quede por ahí algún día en el recuerdo de quienes nuestros herederos, digamos, nuestros hijos, nuestros nietos, la gente joven por ahí, vean estas cosas. Y para próximos programas, por ahí estuvimos filmando también una deschalada de maíz, que en próximos programas la vamos a estar viendo acá. Así que
siempre tratando de conservar nuestras raíces como para darle algún fundamento a lo que es el título del programa. Yo digo, conservemos nuestras raíces con acervo verdadero para que no las aflojen los vientos extranjeros. Y bueno, mientras ahí se va seleccionando un poquito la carne, haciendo los cortes para guardar para el freezer también. Y aquello de que se hacía a lo mejor en los tiempos de antes todo a cálculo, hoy ya es todo, cada 10 kilos lleva sus tantos gramos de pimienta, como de nuez, como de ajo y como de sal. Entonces, medio que en los condimentos no hace ni falta probarlo, prácticamente queda a punto y te va a salir siempre igual. Bueno, por ahí a lo mejor me podrá criticar algún carnicero profesional, por ahí porque tienen sus medidas justas y la carne elegida, pero esto se hace a campo y bueno, todavía se conserva de alguna manera en lo mejor que se puede. Bueno, si querés poner música, Mauro, mandale nomás. Después hacemos algún corte o explicamos si queda alguna cosa para alguna observación para hacer. En lo profundo del monte de mi pago santiagueño surgen extraños sonidos atraídos por el viento. Vienen de la Salamanca donde se miden el duelo, el artista y el supay en un endiablado encuentro. De un concierto de instrumentos surge música embrujada y el hechizo del malambo saca chispas en la danza. Un fuerte grito resuena como silbido que espanta, mientras los bombos legüeros hacen eco a la distancia.
sigilosa que vive siempre arrastrada, ha de vivir condenada por su estirpe ponzoñosa, acechante y sigilosa que siempre al acecho está. Si con ella te topas, no te dejas y solo se va saliendo cada parte. Esto le llaman la palomita. Voy acortando distancia, ansioso poder llegar, y en mi largo caminar me acompaña un chamamé. Supe desde mi niñez gustar de esta melodía, pensando de que algún día se hará realidad mi sueño. Hoy gracias a Dios del cielo veo mis sueños cumplidos. Por eso es que he querido poder llegar a mi pago para compartir un trago de fiesta con mis amigos.
matador para el gallo. Como es peligro el acero, no alzo chaira ni cuchillo, que en medio del temporal te persiguen por demás, centellas y rayarío, para no dejar ni un lote, ni estrellar ni al espinillo, para llevar la majada con rumbo al corral de rama, me alumbro por refusilo. A esa salteña que yo quise tanto, monte casero de mi recuerdo, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tu barrio de mi tristeza, Giro Florido y el Centenario, barrio La Chilca que tantas veces oyó en tu noche como florece en la acordeona de Altamirano. Va rumbeando al campamento, cumpliendo con su jornada. En sus pies callos y espinas y sus manos ampolladas. Es curtido para el hacha, vive habiendo picadas, destroncando, achando leñas y preparando las parvas. Durmiendo en catre de rama, no le hace nada de nada. A tabaco y mate amargo, espera la madrugada. Tomando agua con avispas, comiendo
oliendo guiso carrero, así vive el peón de Obraje en los montes santiagueños. Cuando el alba va pintando y ya se esconde el lucero, cobra vida en el estero un carao que está llorando, pero un chingolo tirando hace un silbo su penal. Qué lindo es aquel lugar, vaya entonces mi homenaje, Las Víboras es el paraje que nunca voy a olvidar. Chaparrón de verano siempre algunos charcos deja, como si fueran espejos el sol en ellos refleja. Reina el calor en la fiesta luminosa de Santiago, y es costumbre allá en mi pago salir a dar una vuelta, a ver si un iguana encuentra revolcándose en un charco. Muy codiciado es su cuero y es por eso perseguida,
sostén de muchas familias en temporadas de caza. Es su cola muy sabrosa, comenta quien la comió. Yo como si fuera hoy recuerdo su coladita, porque todavía me pica el guacazo que me dio. Cuando la apuran los perros, gambeteando trata de irse, las cuevas viejas le sirven de refugio en su carrera. Los perros se desesperan, cavan y cavan buscando, te vas confiado animando, luego de un salto te alejas, guarda siempre en cueva vieja, la yarará está esperando. Bueno, ahí estábamos viendo todos los procedimientos de la carneada. Hablábamos recién fuera de audio con Mauro que todo antes se hacía a mano, las maquinitas a mano para picar la carne, como también para embutir los chorizos, todo se hacía a mano. Y bueno, lo único que, pero no lo hicimos en ese momento, lo habíamos hecho con anterioridad, fue picar el tocino a cuchillo. O sea, los dados que le llaman algunos. Bueno, eso fue lo único que se hizo a la manera antigua. Y bueno, también ahí veíamos en algún momento, que no lo comenté, el tema de limpiar las tripas del vacuno que se carnea, y bueno, si se consigue algún tripero por ahí, también se lo hace, que es una forma de ahorrar, pero también para comerlo fresco, el tema del choricito mayormente, siempre la tripa salada algún gustito tiene, y la tripa fresca por ahí lo podés comer al chorizo con tripa y todo, que directamente una que no te hace nada y no tampoco se le siente gusto. Bueno, todo muy casero. Yo creo que acá tengo unos mensajes que hablan de eso. Lo que no será lo mismo que se hacía antiguamente. Algo que me estaba acordando, que como los vecinos que se juntaban, que eran varios normalmente en las carneadas de antes, se repartían los chorizos, la costilla, por ejemplo, porque claro, como les decía hoy, no había freezer, entonces se repartían entre varios vecinos y así se achicaba, y después cuando el otro hacía la carneada a él, se lo devolvía. Esto era una costumbre también, medio como cuando hablo que en la isla, cuando no había todavía ni freezer acá, ni ninguna cosa esa, cuando algún puestero cazaba algún capincho, algún bicho grande o tenía una pesca grande, nunca se olvidaba de pasar por el puesto vecino para alcanzarle un pedazo de capincho, una manta de capincho, como le llamaban, para que el vecino tuviera para comer y a su vez aprovecharlo bien. Esas cosas también eran muy tradicionales, eran costumbres. Bueno, hoy gracias a las nuevas tecnologías hay un montón de cosas que se ahorran. Para embutir el chorizo en las maquinitas esa a mano, había que hacer como unos bollos primero para que encajaran arriba en la boca de la picadora, en la misma picadora que era de picar carne. Se le sacaba la cuchilla y la rejilla y se colocaba un embudo y por ahí se embutía con la misma maquinita de picar carne. Para la gente que conoce, creo que está de más esta explicación, pero para la gente que no conoce, yo creo que es muy válido, importante que uno hable un poquito de estas cosas.
Ojalá lo podamos seguir conservando. Esto por ahí uno tiene la satisfacción esa de juntarse con el amigo y se hace un trabajo capaz que haciendo bromas y jodas y donde cuereamos los vecinos, todo el chusmerío vuela por ahí. Eso es tradicional también, ¿por qué no? Todos nos prendemos en esa. Y bueno, de alguna manera y nos enteramos de lo que le pasó al vecino, de lo que estaba haciendo. Y bueno, también se habla de la sequía, o de las lluvias, o de los fríos. Todas esas cosas son comentarios que salen en esas reuniones de las carneadas. Y ojalá esto se pueda seguir conservando, que es parte también de nuestra cultura. Hoy prácticamente mucha gente no lo hace porque no hay mucha gente que sabe hacerlo. Por un lado no se consigue por ahí, entonces uno directamente a veces se va a las carnicerías a comprar todo hecho y bueno, a veces no hay tiempo tampoco, depende del trabajo que tiene cada uno, capaz que por ahí le sobra voluntad, pero la falta de tiempo por ahí hace que tiene que seguir con su trabajo, que no puede ocuparse de esto y bueno, a causa de eso también van desapareciendo de poquito todos esos trabajos. Así que yo creo que han llegado unos cuantos mensajes, así que ya después de que terminemos con las imágenes lo vamos a leer. Ahí está ya. Dice acá, felicitaciones de Nato Bell y Silvinato, queridos amigos. Un hermoso programa, qué lindo ver una carneada, dice. Bueno, saludo para este querido amigo. Y otro dice, Patricia Bill, excelente programa, gracias por mostrar cómo es una carneada. Así que también muchísimas gracias por comunicarse. Otro dice, hola don Herves, soy Miguel Bala, estoy mirando la carneada y me acuerdo de los tiempos que en casa se carneaba y tenía razón usted de los asados gordos, de comer chicharrón, es otra que hoy no me acordé, pero sí, se saca el chicharrón y así caliente nomás por ahí se le metía dientes. O tocino frito, dice. Y el colesterol y el triglicérido que tengo es de mirar esos trabajos, seguro que de mirar le pasó a esto al querido amigo. Gracias Miguel por comunicarse. Y conectado teníamos varios, Arturo Ábrego, Noelia Ábrego, Ricardo Miller, y otro mensaje dice, Silvina Cáceres, hermoso programa, me hace acordar cuando hacíamos carneada con mis padres, gracias por mostrar algo tan nuestro. Así que muchísimas gracias a todos, el agradecido soy yo de que ustedes se prendan a ver esto porque realmente pienso como ustedes de que esto, si se puede seguir conservando, se hace, pero si no, van a quedar por ahí estas imágenes en el recuerdo. Y nos estaremos viendo nuevamente. Dios mediante, hoy teníamos programado unos músicos que iban a venir, pero bueno, también teníamos que presentar este programa, así que nos vino bien. Vamos a ver si para el próximo viernes podemos hacerlo con una gran musiqueada. Yo sin más que decirle, agradecidos por haber mirado este programa y nos vamos a ir hasta el próximo programa, como digo siempre. Bueno, paisana, paisano, por la atención dispensada, mil gracias digo ante nada, con mi acento campechano, y con orgullo entrerriano, es justo que un verso enriede, pa' que ninguno se quede con algún deseo de mí. Mi corazón queda aquí, repártanlo entre ustedes. Mil gracias a todas esas personas que ayudan a sostener este programa de una u otra manera. Un fuerte abrazo como vuelta de poncho, que Dios nos bendiga y hasta la vuelta, paisano.